Recta de Euler. En un todo triángulo no equilátero se cumple la siguiente propiedad. El ortocentro representado por la letra H, el baricentro representado por la letra G y el circuncentro representado por la letra O están alineados. La recta que contiene estos tres puntos se llama recta de Euler. En este triángulo ubicaremos el baricentro. Aquí ya tenemos ubicada la intersección entre el punto AB, BC y del CA, que están representados por las letras D, E y F. La mediana va del punto D al C, la siguiente mediana del B al E y por último la mediana del A al F. Estas tres rectas se unen en un punto específico formando así el baricentro. En el circuncentro pasa la mediatriz por el punto medio y de la letra D y F, intersectándose y formando el circuncentro. Para el ortocentro pasa por el vértice opuesto y pasando por el vértice opuesto de la letra C y B, quedando finalmente de la siguiente forma. Se cumple que la distancia del ortocentro H al baricentro G es el doble que el baricentro G al circuncentro O dicho de otro modo, el segmento HG es el doble que el GO. Quedando de la siguiente forma, HG es igual a 2 por distancia GO. En el caso de un triángulo equilátero, el baricentro, el ortocentro, el circuncentro y el incentro coinciden en un mismo punto interior, que está a la misma distancia de los tres vértices. Esta distancia a los tres vértices de un triángulo equilátero es igual a 1/3 de h desde un lado y por tanto 2/3 de h al vértice, siendo h cualquiera de sus tres alturas. Quedando de la siguiente forma. El incentro representado por la letra I solamente se sitúa en la recta de Euler en un triángulo isósceles. En este tipo de triángulos, la recta de Euler coincide con el eje de simetría. En el eje de simetría de un triángulo isósceles está la recta de Euler con sus tres puntos, ortocentro, baricentro y circuncentro, y también el incentro, como se representa en la siguiente imagen. En el caso de un triángulo equilátero, ya hemos dicho que H, G, O e I coinciden en un mismo punto. Ahora hablaremos del ortocentro. El ortocentro de un triángulo H es el punto de intersección de las tres alturas del triángulo. Las alturas HA, HB y HC son los segmentos perpendiculares a cada lado que va desde el vértice opuesto a este lado, o a su prolongación. También puede entenderse como la distancia de un lado al vértice opuesto, como se representa en la imagen. ¿Dónde está el ortocentro localizado? El ortocentro podría estar en el exterior del triángulo en el caso de que sea un triángulo obtusángulo. En los triángulos rectángulos coincidirá con el vértice del ángulo recto. En los triángulos acutángulos será un punto interior. En este dibujo se observa cómo el ortocentro es exterior en un triángulo obtusángulo. Baricentro de un triángulo. El baricentro de un triángulo o centroide representada por la letra G es el punto donde concurren las tres medianas del triángulo. Las medianas MA, MB y MC son los segmentos que unen uno de sus vértices con el centro del lado opuesto. Así pues, se cumple la siguiente propiedad. La distancia entre el baricentro, centroide y su vértice correspondiente es el doble de la distancia entre el baricentro y el lado opuesto. Es decir, la distancia del centroide a cada vértice es de 2/3 la longitud de cada mediana. En física, el baricentro de un triángulo G sería el centro de gravedad de este. El centroide está siempre en el interior del triángulo. Como se representa en la imagen. Circuncentro de un triángulo. El circuncentro de un triángulo, representado por la letra O mayúscula, es el punto donde intersectan las tres mediatrices del triángulo. Las mediatrices de un triángulo MA, MB y MC son las mediatrices asociadas a cada uno de sus lados, es decir, las rectas perpendiculares a cada lado que pasa por el punto medio o centro de este. El circuncentro O es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo, ya que equidista de sus tres vértices. El radio R de la circunferencia circunscrita se puede hallar a partir de los tres lados y el semiperímetro del triángulo, teniendo así que R es igual a por B por C sobre raíz cuarta de S por S menos A por S menos B por S menos C.
siendo A, B y C los tres lados del triángulo y S el semiperímetro. El semiperímetro S es igual a A más B más C sobre 2. Medianas de un triángulo. Una mediana de un triángulo es un segmento de línea dibujado desde un vértice al punto medio del lado opuesto del vértice. Las medianas de un triángulo son concurrentes en un punto. El punto de concurrencia es llamado el centroide. A continuación tenemos un ejemplo. Este nos dice que en la figura mostrada, LN es igual a 14 unidades, NK es igual a 22 unidades y KL es igual a 34 unidades. Si el segmento KM es una mediana del triángulo, entonces debemos encontrar la longitud del segmento LM. Así que el hecho de que el segmento KM sea una mediana nos dice que M debe ser un punto medio del segmento LN. Así, para encontrar LM, todo lo que necesitamos hacer es dividir LN entre 2. Entonces tenemos que LM es igual a 14 sobre 2, lo cual nos da un total de 7. Finalmente, nos damos cuenta que este problema nos da un par de piezas de información irrelevante, pues no necesitamos conocer los valores de NK ni de KL. Mediatrices de un triángulo. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento, trazada por su punto medio. Equivalentemente se puede definir como el lugar geométrico de todos los puntos que son equidistantes a los extremos del segmento. Las mediatrices de los lados de un triángulo se cortan en un punto común, el cual es del centro de la única circunferencia a la que pertenecen los tres vértices del triángulo. La bisectriz de un triángulo es el segmento que, dividiendo uno de sus tres ángulos en dos partes iguales, termina en un correspondiente lado opuesto. Existen tres bisectrices, BA, BB y BC. Según el ángulo en el que empieza, la longitud de las bisectrices se calcula con las siguientes fórmulas. Siendo A, B y C los tres lados del triángulo y S el semiperímetro, S es igual a A más B más C sobre 2. Las tres bisectrices de un triángulo confluyen en un punto llamado centro, que tenemos la letra I morada en esta siguiente imagen. Este siempre es un punto interior en cualquier triángulo. El intercentro I es el centro de la circunferencia. Teorema de la bisectriz. En todo triángulo encontramos tres puntos a los cuales les llamaremos ABC. La razón entre la longitud de dos lados adyacentes al vértice relativo a una bisectriz es igual a la razón entre los dos segmentos correspondientes en que la bisectriz divide al lado opuesto. La ecuación del teorema de la bisectriz es AB sobre BC igual a AP sobre PC, como se muestra. También se cumple que BP a la 2 es igual a B a la 2 igual a AB por BC menos AP por PC. Un procedimiento para hallar la fórmula de una bisectriz se basa en lo siguiente. Si tenemos las ecuaciones de dos rectas que se cruzan en un punto, tenemos que A1x más B1y más C1 es igual a 0 y A2x más B2y más C2 es igual a 0 también, así como se los estoy mostrando. La ecuación de las bisectrices formadas a partir del ángulo de dicho par de rectas vienen dadas por una fórmula.
la cual es esta que les estoy mostrando en pantalla. Ecuación de la recta de Euler. Un resultado probado por Leonhard Euler nos asegura que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro de cualquier triángulo se encuentran en una misma recta, a la cual se le denomina en honor a su descubridor la recta de Euler. Hay casos en los que algunos de estos puntos pueden llegar a coincidir. Por ejemplo, en un triángulo equilátero, los tres son el mismo punto. En este caso, no podemos definir la recta de Euler, pues para definir una recta se requieren dos puntos diferentes. Ejemplo, encuentro una ecuación para la recta de Euler del triángulo con vértices A 0,-4, B 1,4 y C 5,0. Verifica que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro son colineales. Solución. De los ejemplos anteriores ya tenemos las coordenadas de los tres puntos notables del triángulo requeridos. Ortocentro 37/9,1/9, baricentro 2,0, circuncentro 17/18, -1/18. Como los tres están en la recta de Euler, podemos tomar los dos primeros para calcular su ecuación, la cual es y igual a 1/19 por x menos 2. Ahora solo resta comprobar que efectivamente el circuncentro es colineal al ortocentro y al baricentro, para lo cual sustituimos sus coordenadas en la ecuación encontrada de la recta de Euler de la siguiente manera. -1/18 es igual a 1/19 por 17/18 menos 2. Esto da como igual a 1/19 por -19/18, dando como resultado final -1/18, con lo que se comprueba que el circuncentro también está en la recta de Euler. Lo siguiente que les mostraremos en la presente sección es la rotación de ejes, en la cual consideraremos la ecuación de las cónicas de la siguiente forma: ax a la 2 más bxy más cy a la 2 más dx más ey más f, que será igual a 0. Esta ecuación en la cual se ha agregado el término cruzado bxy. Al considerar este nuevo término, los ejes de las cónicas estarán girados en un ángulo de alfa. Para esta situación es necesario introducir un nuevo sistema de coordenadas, donde los ejes se etiquetarán como u y v, remarcando el origen de ambos sistemas de coordenadas. Será el mismo. Considerando el triángulo rectángulo OAB, tenemos que coseno de alfa más beta es igual a x1 sobre r y seno de alfa más beta es igual a y1 sobre r. Despejando x1 y y1, tenemos que x1 es igual a r por coseno de alfa más beta y y1 es igual a r por seno de alfa más beta. x1 es igual a r entre paréntesis cos alfa cos beta menos sen alfa sen beta. Sen beta es igual a r cos beta cos alfa, r sen beta, sen alfa y sen alfa. Y1 es igual a r entre paréntesis sen alfa cos beta más cos alfa, y cos alfa es igual a r cos beta sen alfa más sen beta y cos alfa. Lugares geométricos y ecuaciones de las cónicas. En unidades anteriores se ha estudiado a las cónicas con ecuaciones generales del tipo ax cuadrada más cy cuadrada más dx más ey más f es igual a 0, donde los valores de los coeficientes a y c se cumplen las siguientes restricciones para cada una de las cónicas. En el ejemplo que se muestra en pantalla podemos ver una columna con tres aspectos: la condición, el tipo de cónica que se forma y el trazo que hace. Si la condición es AC igual a 0, forma una parábola. Si la condición es
AC mayor que 0 se forma una elipse. Ahora hablaremos sobre la suma, resta, multiplicación y división de funciones. Suma de funciones. Se define la suma de dos funciones f de x y g de x como la función con dominio de la intersección de los dominios de f y de g, definida como f más g de x es igual a f de x más g de x. Observa que realmente es necesario que x sea un elemento, tanto del dominio de f como del de g, pues en la definición se requiere tener definidos los valores f de x y g de x. Propiedades de la suma de funciones. Conmutatividad. F más g de x igual a g más f de x. Asociatividad. F más g más h de x es igual a f más g más h de x. Neutro. La función o de x igual a 0 cumple f más o de x igual a f de x. Es posible obtener una expresión para la suma de dos funciones a partir de las expresiones de estas. Por ejemplo, si nuevamente se obtiene f de x igual a 2x cuadrada menos 3 y g de x igual a 4x menos 5, entonces la expresión de su suma se obtiene sumando las expresiones de cada una. F más g de x igual a f de x más g de x. 2x cuadrada menos 3 más 4x menos 5. 2x cuadrada más 4x menos 8. Podemos ahora calcular el valor de f más g de 2 y comprobar que coincide con lo calculado anteriormente. F más g de 2 igual a 2 de 2 al cuadrado más 4 de 2 menos 8 igual a 8. Resta de funciones. Se define la resta de dos funciones f de x y g de x como la función con dominio de la intersección de los dominios de f y de g, definida como f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Propiedades de la resta de funciones. Neutro. F menos o de x es igual a f de x. Inverso. F menos f de x es igual a o de x. También, al igual que con la suma, es posible encontrar una expresión de la resta de dos funciones restando sus expresiones correspondientes. Multiplicación de funciones. Se define la multiplicación de dos funciones f de x y g de x como la función con dominio de la intersección de los dominios de f y de g, definida como f por g de x es igual a f de x por g de x. Al igual que la suma de funciones, la multiplicación de esta cumple varias propiedades derivadas de la multiplicación de números reales. Propiedades de la multiplicación de funciones. Conmutatividad f por g de x igual a g por f de x. Asociatividad f por g por h de x igual a f por g por h de x. Neutro. La función 1 de x igual a 1 cumple f por 1 de x igual a f de x. Al igual que con la suma y la resta, es posible obtener una expresión para la multiplicación de las funciones. Por ejemplo, la expresión de la multiplicación de f de x igual a x al cubo y g de x igual a x al cuadrado menos 1 es f por g de x igual a x al cubo por x al cuadrado menos 1 igual a x a la quinta menos x al cubo. Esta expresión se obtiene multiplicando las expresiones de cada función. Como aún no hemos trabajado con multiplicaciones de polinomios ni de otras funciones, no ahondaremos más en ese tema. División de funciones. Se define la división de dos funciones f de x y g de x como la función con dominio, los valores x en la intersección de los dominios de f y de g, para los que g de x es diferente de 0, definida como f entre g de x es igual a f de x entre g de x. Observa que en el caso de la división, el dominio no es toda la intersección de los dominios de las funciones con las que se está operando. Esto se debe a que en los valores del dominio en los que se anula la función g, no será posible definir el valor de la división, pues como ya se ha mencionado, las expresiones de la forma n entre 0 están indefinidas. Propiedades de la división de funciones. Neutro. F entre 1 de x es igual a f de x. Inverso. F entre 1 de x es igual a y de x. Observa que la propiedad del inverso, aunque se divida en una función entre sí misma y por lo tanto sus dominios son iguales, el dominio de la división de estas funciones puede ser más chico que el de la función f, pues siempre se debe tener en cuenta que se quitan del dominio los valores en los que se anula la función del denominador. Composición de funciones. Además de las operaciones entre funciones que ya se vieron,
las cuales tienen su versión equivalente en los números reales, existe otra operación entre funciones denominada la composición. Composición de funciones. Dadas dos funciones f de x y g de x, tales que el rango de g esté contenido en el dominio de f, se define la composición f con g, lo cual se denota f o g, como la función definida por f o g de x igual a f por g de x. Como la función f se evalúa en los valores de g de x, es claro el porqué del requisito entre el rango de g y el dominio de f. Y para finalizar, dejaremos una actividad que esté relacionada sobre el tema que hemos expuesto. Espero que hayan disfrutado de nuestro video.